Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Les agradecemos que estén aquí, aun cuando hemos tenido la solemnidad del Corpus y por tanto la procesión también. Pero qué bien que han tenido la paciencia de esperarnos. Dios les pague. Quiero dar lectura a un comunicado de la Conferencia Episcopal del Salvador. Justamente dice así: comunicado de la Conferencia Episcopal del Salvador respecto al asesinato del sacerdote Walter Osmir Vázquez. Los obispos del Salvador, reunidos en asamblea extraordinaria en San Salvador el 30 de mayo de 2018, expresamos a todos nuestro saludo fraterno y los mejores deseos de bien. La paz esté con ustedes. Primero, el 29 de marzo del presente año, Jueves Santo y Día del Sacerdocio, el país entero se conmocionó con la noticia del asesinato del sacerdote Walter Osmir Vázquez, miembro del presbiterio de la diócesis de Santiago de María. Este hecho sacrílego sucedió en la jurisdicción de Lolotique, departamento de San Miguel. Tan abominable crimen fue cometido cuando el padre Walter se dirigía a la ermita del cantón Las Ventas para celebrar en esa comunidad la solemne misa de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía. Segundo, la Iglesia Católica en El Salvador, desde el primer momento y en diversas ocasiones, ha pedido a las autoridades judiciales de nuestro país que se esclarezca el caso y se lleve a la justicia a los responsables de tan gravísimo crimen, para que no quede en la impunidad. La diócesis de Santiago de María ha colaborado en todo momento con la investigación y es la primera interesada en que se conozca la verdad y se haga justicia. Tercero, deseamos que todos los crímenes que lamentablemente a diario se cometen en nuestro país sean debidamente investigados y que en todos ellos, sin excepción, se administre justicia, porque sólo así, por la vía de la verdad y la justicia, llegaremos a la auténtica paz social. Cuarto, a 2 meses de haberse cometido el asesinato del padre Walter Vázquez, aún no se conoce ningún resultado de investigación. Por tal motivo, como Conferencia Episcopal del Salvador, hacemos un vehemente llamado a las autoridades correspondientes a que cumplan con su obligación para que ese grave crimen sea esclarecido y se haga justicia. La sociedad tiene inalienable derecho a conocer la verdad y a que se le administre justicia. Quinto, como pastores de la Iglesia en El Salvador, reiteramos nuestra plena solidaridad con la amada diócesis de Santiago de María, con su obispo, sus sacerdotes y con la querida familia del padre Walter. Sexto, al mismo tiempo, elevamos nuestras oraciones para que la mencionada diócesis y nuestra provincia eclesiástica sean abundantemente bendecidas por el Señor, a fin de que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia.
que por intercesión de la Reina de la Paz y del beato Óscar Romero, Dios bendiga abundantemente a nuestro país. Con nuestra bendición de pastores, firmamos todos los obispos de la Conferencia Episcopal. Este es el comunicado que hemos emitido los obispos del Salvador. Quise darlo a conocer y se ha hecho público este día. Si hay alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro, con mucho gusto contestaremos. Muchas gracias, monseñor. La primera pregunta está a cargo de Vilma Laínez, de Radio YSUCA. Buenos días. Buenos días. Aprovechando justo este comunicado que usted hace sobre el caso del sacerdote producto del crimen de violencia de nuestro país, justo estas semanas el gobierno ha dado su informe cuarto de gobierno sobre los logros en temas de seguridad, en temas de economía, pero me gustaría ustedes cuál es la relación que hacen como iglesia en temas de seguridad del país en estos 4 años de gobierno del actual presidente Sánchez Serén. Y también esta semana también algunos organismos medioambientales han vuelto a exigir a la Asamblea que ponga candados definitivos también la prohibición de la minería metálica. Esas son las preguntas, si ustedes también estarían uniéndose a ese llamado. Sí, por supuesto. Comienzo por la última pregunta. Claro que sí, que nosotros estamos interesados en que quede firme la ley que prohíbe la explotación minera en nuestro país, en definitiva. Y sería una burla, decía yo la vez pasada, que después de haberse aprobado una ley por unanimidad, viniera modificada de tal manera que se le quiten los dientes, que ya no funcione y que no tenga ningún efecto. Burlaríamos al pueblo, que en más de un 80% se ha manifestado a favor de la prohibición de la minería en nuestro país. Y es que no puede ser de otra manera, porque si la explotación minera, usando los químicos altamente letales como el cianuro, mercurio y otros, son gravemente dañinas en cualquier país, como lo ha sido en Honduras, en Guatemala y en los demás países que se ha implementado, mucho más en nuestro país sería, por ser tan pequeños, densamente poblados, y que la franja minera está en la parte norte. A lo largo de la parte norte del país, somos en definitiva un país costero, y por gravedad iba a venir esa carga de veneno contaminando todos los mantos acuíferos del país. Eso no puede ser. No puede ser que nuestros diputados, a quienes el pueblo les ha dado la confianza, le traicionen de esa manera, condenándolo a la muerte. Sería una muerte lenta para este país y una muerte pronta para los animales y las plantas, pero luego las enfermedades humanas y la muerte misma. Eso es inconcebible. Por tanto, que se pongan candados y todas las medidas necesarias para que no se permita la minería, estamos totalmente de acuerdo. Ojalá también tengamos la reforma constitucional para que nunca más se piense en asesinar al pueblo de El Salvador, y que se den cuenta las transnacionales para que de una vez también desistan de ese intento, pues genocida, diría yo, no puedo llamarle de otra manera, la verdad, y además de destrucción del hábitat y del medio ambiente. Ahora, en cuanto al informe que el señor presidente presentó por ser ya cumplido su 4º año de gobierno, pues en principio hay que decir que siempre que esto sucede hay personas que critican y personas que elogian. Yo siempre he dicho que es un momento oportuno para hacer la revisión y ver qué cosa ha funcionado y qué no ha funcionado para evaluar a conciencia
y mejorar las cosas. Yo espero que ellos al interno lo hagan. Ahora, de parte de la sociedad, pues yo creo que bastante se ha expresado con las estadísticas y no es secreto para nadie que hay bastante disconformidad, que en tema de seguridad las personas habrían esperado mayores resultados que no los que se tienen. Yo pues estoy con todas las personas, soy uno más, un marchante más de la calle que tengo que decir lo que se oye, porque sentimos también esta queja del pueblo. Entonces yo digo, enhorabuena de revisar los planes de seguridad para que las cosas mejoren. Estamos nosotros como obispos precisamente pidiendo que no quede este caso en la impunidad, pero fíjese bien que antes de hablar del caso del padre, hemos pedido que todos los demás casos, porque nos duelen todos, no estamos hablando solo por el que a nosotros nos interesa y nos toca, no, es que todos nos tocan, y bueno, que se investigue cada uno, conforme a la verdad, a la justicia, y de esa manera vamos a salir. Pero mientras tengamos un altísimo grado de impunidad, que debo decir, siendo justos, que no solo es de este gobierno, sino que lo hemos vivido siempre, pero ya es tiempo que cambiemos. Ya es necesario que haya una sociedad justa, una sociedad que respete los derechos de las personas. Y entonces va a venir la paz. La paz es imposible obtenerla si no combatimos las causas de la violencia, que es la injusticia social precisamente en sus distintas manifestaciones. Y una injusticia es la impunidad, en definitiva. Entonces está bien que se revisen los planes de seguridad y las prácticas mismas. Y nosotros siempre decimos que se debe además abonar en la línea de dar oportunidades de estudio a los jóvenes, más oportunidades de estudio y más oportunidades de trabajo a los adultos. Ojalá que todo lo que se ha dicho, ya sea negativo o positivo, lleve al gobierno en este año que le queda a mejorar. Eso es. Nosotros les auguramos éxitos para bien de todos. A continuación, el periodista Javier Mengíbar de NTV. Buenos días, señor. Quiero retomar algunos de los aspectos que usted acaba de mencionar sobre la justicia social que se debe encaminar en esta sociedad. Hace aproximadamente 15, 18 días, habitantes de la comunidad de Espino fueron desalojados forzadamente, están siendo obligados en este momento también en condiciones inhumanas y son 156 personas, un tercio niños, que están en este momento en la calle soportando las injusticias del tiempo. Ante esta situación quisiéramos escuchar el pronunciamiento de la Iglesia y saber si también habrá un compromiso de la Iglesia de intervenir para encontrar una solución digna y permanente para estas 54 familias que ahora están a merced de las situaciones efectivas. Le agradezco su pregunta. Nosotros hemos seguido ese hecho con dolor en el corazón, con mucha tristeza. Y nosotros estamos totalmente a favor de las personas que están siendo maltratadas, que han sido desalojadas de esa manera. IDUCA ha participado directamente, y yo quiero decir que IDUCA es de la Iglesia, son los padres jesuitas, entonces con quienes estamos totalmente unidos. El padre Torreira me hablaba de esta situación. Y bueno, de modo pues que como Iglesia estamos involucrados, ciertamente, y estamos a favor de estas personas. No estamos
no estamos, ¿cómo decirle? Absolutamente estamos en desacuerdo con la manera como se ha manejado el caso. Es inhumano ese desalojo y la prepotencia del señor juez como para amenazar a los abogados de Iduca y a otros que los va a meter presos y esto y lo demás. ¿Dónde quedó el derecho del pobre, de la persona vulnerable, que es a la que principalmente debe proteger el Estado? Esa es la filosofía del Estado, proteger al débil, al pequeño, al pobre. ¿Qué pasó? Parecería que volvemos a los tiempos de la colonia, donde se le quitó las tierras a nuestros hermanos, y después con la independencia también se desalojaron a los indígenas de las tierras ejidales. Y mire todo lo que ha traído, las masacres, etc., y no salimos de eso. Ahora se renueva, y con el poder y la anuencia de las autoridades judiciales. ¡Qué pena! Verdaderamente penoso. Entonces nosotros estamos preocupados y quisiéramos que si se les va a quitar de esos lugares, se les dé dónde vivir y de una forma digna, de tal manera que salgan ganando. Eso debería hacerse. Entonces, no solamente desalojarlos por desalojarlos o ofrecerles 5 pesos para que se callen. No es así. Debería haber una actitud más que justa, diría yo, una actitud de bondad, de ganancia para las personas. Al fin y al cabo, la tierra Dios la creó para todos sus hijos, y no es justo que mientras unos tienen tanto, otros no tienen dónde reclinar su cabeza, como dijo el Señor. Los niños, mire hoy con esta lluvia, cómo están. A nosotros nos duele el corazón por principios de humanidad, pero que también contradicen nuestra fe, esta actitud, tristemente, porque estamos en un país cristiano, nuestras autoridades son cristianas, todos somos cristianos. Entonces, ¿cómo podemos tratar mal a nuestros hermanos más pequeños, más desposeídos, más vulnerables? Yo invitaría a que se revise esta actitud y que en vez de perjudicarles a las personas, se les beneficie. Que si se les va a mover de un lugar a otro, haya una clara ganancia para ellos. Eso sería ideal. Y ojalá se tuviera como principio que si vamos a quitar a unas personas de la línea del tren o de la orilla de la calle, está bien, pero las vamos a poner, las vamos a reubicar en un mejor lugar para ellos. Eso sería ideal. Y bueno, yo hago el llamado a las autoridades de nuestro país y también a las personas que tienen más a tener esta actitud de fraternidad y de justicia. A nadie nos gustaría que nos boten a la calle, y menos con nuestros hijos pequeños llorando. Que el Señor nos ayude a solucionar esto de la mejor manera. Gracias. Señor, quisiera conocer su opinión respecto a, en este momento, la sociedad, está pidiendo que se apruebe un préstamo de $170 millones para construir 2 hospitales, 50 unidades de salud y reforzar los equipos de atención del gobierno en el área rural. Hay partidos que tienen ese momento para resultar ese préstamo, sin embargo, se oponen, y precisamente ese partido que está criticando que no hay infraestructura adecuada, que se debe firmar los hospitales. ¿Qué llamado hace la Iglesia para dar cuenta de la necesidad que hay y que está el financiamiento disponible para solventar esta necesidad de la población? Mire, aquí en este país tristemente todo se politiza. Y bueno, y no hablo de una política como arte de gobernar de la mejor manera, que eso sería ideal, que todos crecieran políticamente, sino que se politiza en el sentido peyorativo
peyorativo de la palabra, o sea, en un sentido pues partidista, a ver quién saca mejor ventaja en la coyuntura y en la discusión. Yo no voy a entrar en esa discusión, sinceramente. No me interesa favorecer a un partido o favorecer al otro, o hacer un comentario que tenga como beneficio a un tercero. No, yo no estoy en esa discusión. Yo haría una apelación a todos, a los principios de los que estamos hablando, de ayudar al pobre, al necesitado. Si se piensa que el Palacio Legislativo es necesario renovarlo y hay los fondos suficientes y podemos hacer un mejor edificio que antes, enhorabuena. ¿Cómo no? Todo el centro de gobierno, que es nuevo me parece, porque yo me acuerdo cuando lo construyeron y yo no soy tan viejo. Y entonces me parece que las edificaciones son nuevas y yo, que soy un profano en la materia, veo bien todos los edificios. Pero si me dijeran, no, vamos a hacer edificios 3 veces mejor, tenemos la plata, enhorabuena. Pero antes deberíamos hacer lo que urge, lo que no puede esperar. Ciertamente el Hospital Rosales y otros hospitales urgen. Un hospital en Apopa, y hemos hablado de eso, urge. Una visita pastoral, unas personas me dijeron, mire, si nosotras, una señora, tenemos que dar a luz, ¿cómo hacemos aquí con este tráfico para San Salvador? No hay un solo hospital en una ciudad casi de 500,000 de personas. Y bueno, por supuesto que eso es urgente. Pero después podemos pensar también en las escuelas, la educación de este país. ¿Cómo están las escuelas? Es preocupante. Y después mire usted las cárceles. No están sobrepobladas, sino que triplicadas o más todavía. ¿Cómo es posible? Y son instalaciones totalmente obsoletas y inoperantes, etcétera, inhumanas. Eso tiene que hacerse primero, y no lo digo para contradecir a nadie, no. Si pudiéramos hacer lo demás, qué bueno, pero primero esto, sin necesidad que lo diga un político, sino que es el grito de la población pobre, del pueblo pobre, que necesita ciertamente. Entonces yo digo, en esto no debería haber discusión. Ahora, si no se puede, pues todo el mundo entiende que no se puede, pero si podemos, si están los fondos, si hay la capacidad de asumir un préstamo, pues enhorabuena. La salud es principal, es el gran deber del Estado, bien señalado en la Constitución, pero también el deber de educar a un pueblo, de ofrecerle seguridad, como estamos diciendo. Ya los palacios de gobierno pues son un poco, como dijéramos, menos urgentes. Que quede claro que no estoy en contra, sino que es un tema de prioridad. Yo así lo veo. Y créame que no estoy queriendo contradecirle a nadie, ni queriendo favorecer a otro, ni mucho menos. No, esto yo lo veo como una necesidad nacional y un principio operativo que se debería tener al tomar esas decisiones. Entonces, lo que es de función nacional va primero, lo que es para los pobres va primero, después lo demás. Pero a veces nosotros hemos cogido las cosas al contrario, y no de hoy, sino que de siempre. Los palacios nacionales son muy bonitos y a veces ni cumplen funciones. Mire, le voy a contar una cosa, si me permiten un segundo más. Alguien me invitó al Palacio Nacional hace unos 15 días. Había un evento y me dijeron, usted puede venir, me invitaron. Bueno, yo voy a ir, les dije, porque no lo conozco, nunca he ido a ese palacio. Y entonces quedé maravillado, precioso el palacio. Y pregunté, ¿y esto para qué sirve aquí? ¿Qué funciona? No, me dijo, aquí nada, aquí algunos eventos, aquí algunos, son cosas así como museo, perdonen mi ignorancia, a lo mejor hay otras que está cumpliendo el Palacio Nacional, pero la persona que me orientaba se ve que tampoco sabía mucho. Y entonces
parece que, de todos modos, parece que no se ocupa tanto. Pero es una gran instalación. ¿No será posible darle más uso al Palacio Nacional como un palacio que sirva para que funcione alguno de estos organismos importantes del gobierno? ¿Cómo no? En fin, es una reflexión como pensando nada más. No estoy ni siquiera haciendo propuestas ni sugerencias, porque ellos saben más que yo. Es lo que pudiera decir cualquier persona que va pasando por el palacio y dice: hombre, qué bonito, ¿y para qué sirve? No, ahí está guardado. Entonces, pero en los hospitales, sí, siempre que voy a ver los enfermos, me da mucha tristeza. Y cuando voy a la cárcel, todavía más. Y viendo las escuelas también. Ojalá que se piense primero en estas cosas. Y repito, sacando la discusión del interés partidario, porque esto no ayuda. Yo lo digo con mucho respeto, y respeto a nuestras autoridades, a todas, y queriendo lo mejor para el país. Monseñor, para finalizar, esta nueva legislatura ha asumido ya posesión de sus cargos, pero el tema que no ha sido tomado como prioritario es la ley de aguas, ni siquiera ha sido mencionado como un tema de prioridad y que es urgencia también. ¿Cuál sería el llamado a la Iglesia en esta oportunidad que se tiene para esta nueva legislatura? Gracias. Sí, gracias a usted. Vea, nosotros estamos empeñados como Iglesia. En esta misma reunión en la que emitimos este comunicado, que fue el día 30 de mayo, tocamos el tema del agua. No sacamos un comunicado esta vez porque no queríamos hablar de dos cosas, porque a veces la atención se dispersa. Queríamos llamar la atención sobre esto que nos parece muy importante y dejar en claro que la Iglesia está interesada, como lo ha dicho desde el principio, en que se llegue a la verdad y a la justicia. Y entonces ya no hablamos del agua, pero tuvimos la visita del colectivo, que es, como ustedes saben, una organización de organizaciones ambientalistas. El colectivo Cuidemos la Casa de Todos. Y estamos en total consonancia, preocupados por el agua, por la ley general de aguas que se necesita, incluso la reforma constitucional. Y hablamos también de la recolección de firmas que se está haciendo a nivel nacional ya, a nivel nacional. Y nosotros sabemos que la población está en esta preocupación. Se han hecho estadísticas, la UCA hizo la consulta, me parece, hace unos días, y más del 80% expresa su preocupación y su deseo que haya una ley general del agua. Pero puede ser que el otro 15% le haga falta conocimiento. Y por eso nosotros estamos promoviendo ya de parroquia en parroquia en todo el país, para que todos nos concienticemos y expresemos nuestra voluntad, que ya está muy expresada. Entonces, yo quisiera aprovechar el momento para ciertamente hacerles el llamado a los señores diputados a que retomen el tema, y no solo, sino que retomen todos los acuerdos que se tomaron antes, menos el último, en el que votaron porque el Estado no tuviera representación en el organismo rector de la ley del agua, contradiciendo nuestra propuesta y la propuesta de todos. Quizás porque estaban ya tan apurados, digo yo, quiero pensar que no querían ponerle atención, y alguien dijo: levantemos la mano, y la levantaron todos. Que no haya sido con mala intención, porque es un deber del Estado garantizar el derecho elemental del agua a todas las personas. No podemos sacar al Estado de esta participación, porque entonces estaríamos poniendo la administración en manos de personas particulares, y eso no es justo, porque de nuevo el agua es para todos,
Dios la manda para todos, Dios nos la ha dado para todos, y con el agua no podemos jugar. No podemos quitarle el agua a una persona porque no subsiste, no vive, mucho menos puede tener salud ni bienestar. Entonces, este es uno de los países más atrasados en cuanto a la legislación del agua, y ojalá no haya más atraso. Los señores diputados tienen un compromiso con la nación desde el momento en que son elegidos para que le representen en sus intereses. Y no pueden decir, miren, es que nosotros no estábamos la vez pasada, es que nosotros ignoramos, nosotros nada que ver. No, eso no es así, porque son los intereses de la nación los que vienen ellos a defender y a salvaguardar, y estos intereses no cambian, esto no cambia. Por eso, con todo respeto de nuevo y de la manera más atenta, sí queremos pedirles a los señores diputados de todos los partidos, para que aprueben la ley del agua, pero la que la población está pidiendo, y la que puede ser la versión que nosotros presentamos, la UCA, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Arquidiócesis, puede ser, pero si no, alguna otra propuesta, en fin, que tenga el mismo sentido, donde la administración sea estatal y privada a la vez, como decía, de amplia participación. Entonces, donde haya participación de todos, pero que haya también la participación del Estado y de forma mayoritaria, para que quede garantizado el interés de la población. Entonces, ojalá que esto no solo se atienda para tocar el tema, sino que se proceda a aprobar la ley cuanto antes, para bien de todos. De lo contrario, habría un desgaste que al final nos afectaría a todos. Ojalá que se apruebe. Muchas gracias. A continuación, el periodista Juan Carlos Barahona, de la Prensa Gráfica. Buenos días. Uno de los rubros que precisamente resaltó el presidente durante el discurso del cuarto año de gestión fue la mejora en el tema de seguridad. Sin embargo, estos casos como el del padre Osmir, el de la agente Carla Ayala, que sigue sin resolverse, pues dejan en evidencia que no han funcionado planes de seguridad. ¿Qué piensa la Iglesia Católica que el actual gobierno, ni siquiera tomando en cuenta con los resultados de las elecciones pasadas, ha previsto cambios en materia de seguridad para el último año de gestión? Bueno, yo repetiría lo que acabo de decir hace un momento, que es importante que se evalúe con sinceridad y que se tomen las mejores decisiones. Yo creo que siendo realistas, este gobierno me parece que sí ha hecho modificaciones, que no sean las suficientes, que no sean las convenientes, esa es otra cosa, pero me parece que las elecciones le han llevado a hacer algunas modificaciones en su gobierno. En materia de seguridad, parece que no mucho, en realidad, no veo yo mayores cambios en cuestión de seguridad, o quizás yo no estoy informado. Pero el punto es que tiene que verse los resultados, y no lo digo yo, sino que la población, en todas las estadísticas y consultas ciudadanas que hacen los organismos haciendo encuestas, se manifiesta la preocupación, y es genuina la preocupación del pueblo por la inseguridad. Eso es así. Entonces, ojalá que se revise a fondo y que se tomen las mejores decisiones. Ciertamente, la parte de seguridad nacional ha sido muy cuestionada, y es vital, más en el momento en el que vivimos. La sociedad demanda una solución urgente sobre este aspecto.
ojalá que todo esto sirva y que no sea una discusión estéril, que en vez de ayudarnos nos deje en una situación, en una condición más negativa. No, ojalá que después de todo nuestras autoridades tomen las medidas pertinentes. Yo esperaría eso, Muchas gracias. A continuación, el periodista Yamario Gómez, de Diario Latina. Diga. Buenos días, obispo. En relación al caso del padre Walter, fuentes cercanas a él informaron de que él había recibido algunas amenazas por denunciar a otros sacerdotes por casos de abuso sexual. Saber si usted, como Iglesia Católica, tiene conocimiento de alguna línea de investigación por parte de la Fiscalía en este sentido, quizás en primer lugar. Y en segundo, saber si ustedes tienen conocimiento de sacerdotes que estén siendo investigados por casos de abuso sexual en la Iglesia. Vea, nosotros la vez pasada informamos que cada diócesis, siguiendo los protocolos, ha abierto una oficina donde recibe las denuncias. La persona que quiera denunciar una situación de estas, muy bien lo puede hacer. Y bueno, cada diócesis tiene esta oficina, porque cada diócesis ve sus casos, si es que se presentan. Es así, establece su tribunal ad hoc y dirime los casos que se presentan. Entonces yo sinceramente solo puedo decirle de la nuestra. Nosotros tuvimos 3 casos que los seguimos y tristemente los 3 fueron dimitidos del estado clerical. Aparecieron culpables en el proceso que se lleva en la Santa Sede y de allá viene la sentencia. Nosotros somos un organismo solo que facilita, que instruye la primera parte del proceso. Bueno, y seguimos en los 3 sellos exactamente todo lo que se debe hacer, los protocolos que están mandados. No es cierto que a alguno no le dimos oportunidad de defensa o que hicimos un proceso, no es cierto. Todos tuvieron oportunidad de defensa y todo se hizo como debe hacerse. Solo que en el caso nuestro no es como en los juzgados que tenemos aquí, civiles o penales, donde los juicios hay creyentes y defensores y se hace una discusión. Nosotros, las actas que dan las partes son declaraciones juradas ante Dios y el abogado solo ve las actas. Así es el estilo. Tanto que las víctimas no tienen abogado creyente, basta su testimonio, porque para la Iglesia es muy importante lo que la víctima dice, muy importante. Ni siquiera necesitan un abogado que hable a su favor. El sacerdote sí tiene un abogado, pero después también él tiene oportunidad de defenderse. Bueno, el caso es de que esos son los casos, valga la redundancia, que nosotros hemos conocido. Que si llevamos otro en camino, que si lo tenemos, no hemos tenido otra demanda. Pero en el momento que venga, claro que le vamos a dar seguimiento y lo informaríamos. Ahora bien, en cuanto al caso que usted me pregunta, hemos tenido varias reuniones los obispos, ¿sabes?, para tocar este caso. Y por eso nuestras declaraciones han sido siempre de acuerdo con el sentir de la Iglesia, ya que haya hablado el propio obispo de Santiago de María, como el señor cardenal o este servidor. Pero en esta reunión extraordinaria principalmente fue para tocar este tema. Y nos informó el señor obispo de Santiago de María que él no tiene ninguna demanda que acuse a ningún sacerdote. Mencionan, es cierto, que un sacerdote, entonces, pero
Incluso la fiscalía nos dice que le preguntó en algún momento y él les dijo: a mí no me han presentado ninguna demanda. Y dice que le preguntó al señor fiscal que le interrogaba: ¿y ustedes tienen alguna demanda? Y le dijo: tampoco, no tenemos ninguna demanda. En ese aspecto de abuso de menores. Entonces, las cosas están así. Ahora bien, si las autoridades correspondientes no nos informan, porque no tenemos ningún informe, como lo decimos en el comunicado. Además, los informes tienen que ser públicos. Toda la comunidad debe saber la verdad. Entonces, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie sabe lo que ha pasado. ¿Quién fue el que cometió el crimen? Cuando esto se da así, da lugar a una serie de comentarios, ¿no es cierto? Que puede ser esto, que puede ser lo otro, que aquí, que allá, que etcétera. Pero eso no debería ser. Deberíamos ir a la verdad, a esclarecer el crimen. Y una vez que se esclarezca el crimen, que se lleve a la justicia a los culpables y que se establezca también las razones, las causas. Pero de otra manera parecería que estamos en una situación muy difícil, de mucha opinión. Yo no me voy a prestar tampoco en esto a hacer conjeturas y opiniones, pero sí puedo decir que el señor obispo de Santiago de María, Monseñor William, nos informó que no ha recibido ninguna demanda de ninguna persona que acuse formalmente al sacerdote y por tanto no ha llevado adelante ningún proceso, y que tampoco las autoridades judiciales lo han recibido, porque les preguntó y le dijeron: no, tampoco nosotros no tenemos ninguna demanda. Entonces, de nuevo, yo haría el llamado, lo que los obispos decimos, a que se esclarezca el crimen, el asesinato, y si colateralmente hay razones, hay causas, pues que se esclarezcan también. Pero ya son más de 2 meses que sucedió esto y no hay ninguna investigación que se haya hecho pública, que se nos haya dado a conocer. Y qué triste, qué lamentable. Como también los demás casos. No es que el nuestro sea el único, ni el más importante. Todos son importantes. Y ojalá que la cultura nuestra sea la no impunidad, porque eso abonaría para la paz. Nosotros lo decimos con el mejor sentimiento y con todo respeto, queriendo lo mejor para la sociedad. Muchas gracias. Ustedes. A continuación, la periodista Xiomara Rodríguez del noticiero de Canal 6. Buenos días, monseñor. Yo quisiera saber cuál es su pronunciamiento con respecto a la situación que atraviesa actualmente Nicaragua debido a la crisis sociopolítica del hermano país, y el Papa Francisco pues ha emitido un comunicado también al respecto. Sí, nosotros estamos sumamente preocupados por esta situación y orando constantemente. Y también estamos en comunicación con los señores obispos y les hemos expresado de diversas maneras nuestra total solidaridad. Yo decía la otra vez que les enviamos una carta de parte de la Conferencia Episcopal para patentizarles nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Pero también lo hemos hecho personalmente en nuestros diálogos, porque estamos en comunicación con ellos. Nuestra posición es la misma, quiere ser la misma del Papa Francisco. Y se los decíamos a ellos en la carta, pero ahora que el Papa ha hablado con tanta profundidad y tanta preocupación e insistencia, pues nosotros tenemos ese mismo sentir, cómo expresarle. Estamos en total sintonía con el Papa, orando en primer lugar, pero también con el deseo de que se siga
la vía del diálogo, pero en un ambiente de justicia y de respeto a la vida, para que se resuelva esta situación. Pero yo aprovecharía el momento para hacer el llamado a que se proteja la vida de todas las personas y de un modo especial a los que están siendo amenazados, porque ha publicado un comunicado el señor, el padre provincial de los padres jesuitas, el padre Rolando Alvarado, donde pone en evidencia que el padre rector de la UCA en Nicaragua ha sido amenazado por las autoridades. Y el padre provincial responsabiliza al Estado de cualquier situación que se dé en este sentido. Entonces también nosotros estamos preocupados, por supuesto, por el padre jesuita, rector de la universidad, y nos unimos a ese llamado que hace el padre provincial, y esperaríamos que no se vaya a tocar su persona, que se respete su integridad moral y física, pero también de los señores obispos que de una u otra forma están siendo también atacados en Nicaragua, y algunos creo que están siendo amenazados, que ya han sido amenazados. Nos preocupa muchísimo, y también sacerdotes y laicos. Es que esto no puede continuar, no puede haber más violencia. Entonces, es importante que nos unamos todos pidiendo por la paz en Nicaragua. La misa que yo acabo de celebrar la ofrecí con esa intención. Le pedí a todas las personas que estaban en el templo y los que estaban con nosotros a través de la televisión y la radio, que tuviéramos esa intención principal: pedir por la paz en Nicaragua. Entonces, ese es nuestro sentir como iglesia, totalmente solidarizados con la conferencia episcopal y en plena sintonía con el Papa. Primero Dios, que no haya más derramamiento de sangre. Tengo entendido que ya pasan de 100 las personas muertas en esta situación, y eso es muy grave. Unámonos todos en oración y en el buen sentir para Nicaragua. Yo no sé si nos lo puede decir en el micrófono para que las personas escuchen. No, pase usted, porque si usted no lo dice en el micrófono, las personas en la radio no lo escuchan. Con respecto a las cifras de asesinatos contra mujeres, de los feminicidios este año, la cifra está bastante alarmante, según han dicho las autoridades. Incluso se ha presentado un informe la semana pasada de la situación de violencia, y tenemos conocimiento de los últimos casos de mujeres que han muerto en esos casos. Sí, sobre eso yo me pronunciaba la vez pasada, y ahora reitero mi llamada a las autoridades. Yo sí creo que la forma de superar esta vergonzosa situación de salvajismo, yo así lo titulo, porque eso va más allá del machismo, es una actitud salvaje el poner las manos sobre una mujer o sobre niños. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Pues revisar las leyes y de tal manera que se consideren delitos graves por el solo hecho de ser una mujer la que es agredida o un niño. Y si es un asesinato, pues también es un asesinato agravado. Si esta condición se le diera, ya tendríamos, como dijéramos, garantizado en gran medida el respeto, porque el asesino o el maltratador de mujeres lo iba a pensar 2 veces, y después que se apliquen las leyes. Yo he oído alguna discusión e incluso me citan sobre la cárcel de máxima seguridad. Yo creo que no es eso tanto el punto de mandar a la persona. Ellos saben y las leyes están establecidas en qué casos van a la cárcel de máxima seguridad. Pero si alguien agredió a una mujer,
pues no es que inmediatamente tiene que ir a la cárcel de máxima seguridad, pero sí garantizar que la persona va a cumplir una pena mayor, que su delito es grave, y que si es un asesinato contra una mujer, y mucho más si fuera un acto salvaje como es desmembrar la persona, etcétera, etcétera, con barbarie, entonces todavía más. Ojalá que nuestros legisladores pusieran atención a esta situación, porque es la manera, creo yo, civilizada de corregir este gravísimo mal social que estamos viendo. Y dicho sea de paso, hay que revisar también cuál es el respeto a los derechos de la mujer, porque es toda una cultura de machismo, de atropello a la mujer, de menosprecio a la mujer. Mire usted el espacio que le damos, por ejemplo, en los cargos públicos. ¿Cuántas mujeres en nuestro ambiente latinoamericano son presidentas de un país? Se le niega la oportunidad. Para poner un ejemplo, pero cualquier otro cargo, rectores de las universidades y demás cargos importantes, que por supuesto pueden desempeñar, y muchas veces con mayor eficiencia y con mayor honestidad que los hombres. Pero es así. Entonces, somos iguales, en definitiva. En cuanto a derechos humanos, somos iguales. Y entonces, que se aplique en todo. ¿No es un enviado hasta atrás con que se resuelva el video en el caso? Me parece que no. Pero de todos modos, si quieren poner ese agravante, pues ya es cosa que la deciden las leyes. Pero lo importante es que haya un castigo severo, un castigo prolongado, que se considere un delito grave, no un delito común, por el solo hecho de ser cometido a una mujer, y yo digo también a los niños, que se equipare, porque es a los más vulnerables a los que el gobierno, con toda su autoridad, debe proteger. En este caso es la mujer y los niños, y no lo contrario. Pero muchas veces vemos unas leyes incluso permisivas para el hombre, tal vez no en su texto, pero sí en el espíritu, y entonces las cosas no funcionan. Tenemos que dar el paso, y ojalá lo hagamos cuanto antes. Esta muerte continua de mujeres, hasta con lujo de barbarie, denuncian gravemente nuestra sociedad de salvaje, sencillamente. No podemos seguirlo permitiendo. Es tiempo ya de cambiar. Gracias a usted. A continuación, el periodista Luis Amayoa, de la Noticia 19. Buen día, señor. Dos preguntas puntuales. Una decía que tras las elecciones del gobierno ha hecho algunos cambios. Ellos han anunciado el plan 10 y ahora quedan menos meses. Como iglesia, poniéndose un poco de la voz del pueblo que conoce las necesidades, ¿cuáles consideran que deberían de ser esos cambios sustanciales, al menos para que cerrar el gobierno con algunas mejoras para la población? Esa sería una. Y la otra, estamos entrando ya, estamos de cara a las elecciones presidenciales, y con todas las mediciones la gente no tiene credibilidad ni en la clase política en general, no confía en los políticos, en los partidos, pero uno tiene que ser presidente. ¿Qué es lo que se debería de buscar, los partidos que deberían de hacer cambios para que la gente tenga no ese desánimo? ¿O qué debería hacer la población para levantar a su próximo gobierno? Yo le agradezco a ustedes sus preguntas, pero sinceramente no me considero que esté en condiciones de hacer las mejores recomendaciones. Ellos tienen técnicos en la materia, asesores, etcétera. Entonces, yo soy una persona del pueblo, un marchante que camina y que escucha y que quiere lo mejor. Pero ciertamente, si este gobierno no lo hace, ojalá lo hicieran los próximos gobiernos. De lo que se trata es de favorecer la justicia social en todos sus aspectos, que ya los meses que quedan es muy poco. ¿Cuál sería un tema
de justicia social muy sensible, muy importante. Por ejemplo, el sistema tributario, del que hemos hablado muchas veces, que los impuestos los paguen los que más tienen. Y cuando hemos visto cargar impuestos a los más pobres, incluyendo la reforma de las pensiones, nos ha dado mucha tristeza. Y no estoy hablando yo solo de un partido, sino que por desdicha de todos nuestros políticos, de todos nuestros partidos, que en alguna manera se ponen de acuerdo y en la asamblea se aprueban leyes que perjudican cada vez más a los más pobres, a los más débiles. Entonces caemos en un sistema regresivo, como todos sabemos. No vamos hacia el desarrollo, sino a una mayor pobreza. Si este gobierno, antes de salir, pudiera revertir, por lo menos en alguna forma, para ser bien concreto, a mí me gustaría muchísimo que se volviera a poner el impuesto del patrimonio, que se quitó desde principios del milenio. Entiendo que fue con el presidente Cristiano en su administración, que se quitó, cuando es un impuesto que está en todos los países civilizados, comenzando por Estados Unidos, Europa, etcétera, y que lo paga la persona que tiene patrimonio. Y bueno, y a cambio se le liberara a la población de algunos de estos impuestos que le han venido a agravar la vida más de lo que está. Entonces, eso por una parte. Pero también, por otra parte, yo le voy a decir una cosa: yo felicito a este gobierno su afán por los programas sociales. Y bueno, cuando se dice de criticar, se critica todo, pero no se ve las cosas positivas. La parte positiva ha sido, sin duda, esta preocupación social. A veces con mucha dificultad, porque también hay bloqueos, todos sabemos, a los fondos. Ojalá pudiera verse los programas sociales no como un esfuerzo de un partido, sino de la nación, y que se apliquen los fondos necesarios, porque de esa manera también, como hemos dicho, vamos a salir de la violencia, no solo persiguiendo el crimen, sino dando oportunidad a las personas más pobres, más necesitadas. Y luego revisar el aspecto de la educación, como decimos, revisar el aspecto que ya hablábamos de la seguridad pública y de la salud. Ojalá que se trabaje más en esa dirección. Yo pensaría que lo que le queda a este gobierno ya es muy poco, pero si algo pueden hacer, enhorabuena, la nación se los va a agradecer. Pero el que continúe, quien quiera que sea que continúe, ya que sea el mismo partido o sea otro partido, debería tener en cuenta ese principio de favorecer a los más débiles, a los más pobres, a los vulnerables, con sus leyes y con sus reformas tributarias, etcétera, y de pensiones, etcétera. Y de esta manera nos desarrollamos, ¿sabe? Si no, seguimos en la práctica que hemos tenido desde la colonia, como yo decía, y lo que ha generado son masacres y guerras civiles y descontento social y retraso. Así no avanzamos. Somos un solo pueblo, una sola familia, y deberíamos progresar todos con leyes justas, con leyes equitativas que favorezcan a toda la nación. Ojalá pidamos al Señor que las cosas vayan cada vez para mejor. Muchísimas gracias. Pasen buen domingo. Gracias, maestro. Solamente una pregunta más. El caso del padre Vázquez ha sido conocido por el Papa Francisco, y si es cierto, ¿cuál ha sido la reacción del Santo Padre? La verdad, el caso del padre Walter fue conocido por el mundo, porque las agencias internacionales tomaron el caso. Yo creo que no solo por ser un sacerdote, sino por haber sido el Jueves Santo. Y claro que ha sido conocido por el Papa y por la Santa Sede. Ahora,
la pregunta concreta suya es ¿cuál ha sido la reacción del Vaticano? ¿Qué instrucciones tenemos? ¿En qué nos han dicho? No, nada, porque es un caso que nosotros lo estamos manejando. Más todavía, las autoridades del país tienen la palabra para que resuelvan. Entonces, la Santa Sede está unida a nosotros en este mismo sentir, pero ¿qué más puede decir sino que hagamos oración, pero también que pidamos que se esclarezca? No nos lo han dicho, pero esto se hace siempre, o sea, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero que se han dado cuenta, seguramente sí, porque este ha sido un caso mundial. Muchas gracias, de todo modo, muchas gracias. De nuevo, gracias.